Misión en la tundra, terror en Siberia. La nieve caía suavemente sobre la tundra siberiana, cubriendo de blanco el paisaje interminable. Yo, el capitán Alexei Ivanov, me encontraba en la cálida comodidad de mi oficina, en la base militar rusa de Novosibirsk, sumergido en documentos y reportes, cuando la llamada cambió mi destino. Capitán Ivanov, se requiere su presencia en una misión especial, dijo la voz grave del general Orlov. Es de la más alta importancia y urgencia. No pude negarme. Una orden del general Orlov era como un decreto del mismísimo zar. En pocas horas, me encontraba equipado y listo, abordando un helicóptero que me llevaría a lo desconocido. El vuelo fue largo y silencioso, atravesando el cielo nublado que parecía guardar secretos ancestrales. El piloto, un hombre de pocas palabras, se limitaba a maniobrar la aeronave con precisión. No sabía qué esperar, pero en mi interior, una mezcla de ansiedad y curiosidad me mantenía alerta. Finalmente, aterrizamos en un lugar remoto, una base militar olvidada, rodeada de nieve y silencio. El frío era cortante, un recordatorio constante de que estábamos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La base parecía abandonada, un espectro de lo que alguna vez fue. Los edificios se erguían como tumbas de concreto, cubiertos de nieve y hielo. Fui recibido por el teniente Kirov, un hombre delgado con ojos penetrantes. Capitán Ivanov, esperábamos su llegada, dijo con una voz que resonaba con cierto desasosiego. La situación aquí es complicada. Kirov me guió a través de la base, explicándome que habían perdido contacto con un equipo de reconocimiento enviado a una zona cercana. Mi misión era simple, encontrarlos y traerlos de vuelta. Al día siguiente, partimos. El equipo estaba formado por soldados experimentados, hombres y mujeres acostumbrados a las adversidades del clima extremo. Nuestro equipo pesado crujía con cada paso en la nieve profunda. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Un mundo de hielo y silencio. No había señales de vida, solo la vasta extensión blanca que se extendía hasta el horizonte. Fue en el tercer día cuando encontramos algo. Una señal en nuestro radar nos llevó a un valle oculto, donde los restos de un campamento destrozado yacían esparcidos. Tiendas rasgadas, equipamiento esparcido, pero no había rastro de las personas. Mientras investigábamos, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. No había señales de lucha o huida. Era como si el equipo simplemente se hubiera evaporado. Esa noche una tormenta de nieve nos golpeó con furia. Refugiados en nuestras tiendas, escuchábamos el viento aullar con una ferocidad casi sobrenatural. El miedo se instaló entre nosotros, una sombra helada que rozaba nuestras almas. Cuando la tormenta amainó, salimos para descubrir que uno de nuestros miembros había desaparecido. Buscamos en vano, llamándolo por su nombre, pero solo el viento respondió con su silencio glacial. Continuamos nuestra búsqueda, pero el ambiente se había vuelto tenso, cargado de miedo y sospecha. Las noches se volvieron una prueba de nervios, cada sonido un posible presagio de algo acechando en la oscuridad. Fue entonces cuando las vi por primera vez. Sombras moviéndose en la distancia, apenas perceptibles. Figuras que no parecían humanas, deslizándose entre la nieve y el hielo. ¿Eran alucinaciones producto del frío y el cansancio? Nuestra misión se había transformado en una lucha por la supervivencia. Cada paso adelante era una incógnita. Cada decisión una posible trampa mortal. El misterio de lo que había sucedido al equipo perdido y lo que nos acechaba se entrelazaban en un enigma sin respuesta. Entonces, en una fría mañana, encontramos algo inesperado. Huellas en la nieve, no humanas, llevando hacia las profundidades de un bosque cercano. Sin saberlo, estábamos a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo lo que sabíamos sobre nuestra misión y sobre nosotros mismos. El bosque era un lugar de belleza sombría, árboles cubiertos de escarcha, formando un laberinto helado. Seguimos las huellas con cautela, cada paso resonando en el silencio sepulcral. De repente, una figura emergió de entre los árboles, un ser que desafiaba toda lógica y razón. Su apariencia era terrorífica, un ente sacado de las más oscuras leyendas siberianas. Nos quedamos paralizados, incapaces de creer lo que nuestros ojos veían. El ser nos observaba con ojos que brillaban con una inteligencia inhumana. Sentí un miedo primordial, un instinto de supervivencia que gritaba en mi interior, pero también sentí una extraña fascinación.
una necesidad de entender. Fue entonces cuando sucedió. El ser se movió hacia nosotros, no con agresión, sino con una especie de curiosidad cautelosa. Comprendí que este encuentro no era casual, que había una razón para nuestra presencia aquí, en este lugar olvidado por el mundo. El ser comenzó a comunicarse, no con palabras, sino a través de imágenes y emociones que llenaban nuestras mentes. Nos mostró visiones de un pasado lejano, de su especie viviendo en armonía con la naturaleza, antes de ser forzados a esconderse por la llegada del hombre. Nos reveló la verdad sobre el equipo desaparecido, cómo habían encontrado su santuario, y en su miedo e ignorancia, habían desatado una tragedia. El ser buscaba comprensión, un puente entre nuestras especies. Con un nuevo entendimiento regresamos a la base, nuestra misión había terminado, pero llevábamos con nosotros un conocimiento que cambiaría nuestra percepción del mundo. Informé al general Orlov, pero sabía que algunas verdades eran demasiado grandes para compartirse abiertamente. Un año después de mi encuentro en la tundra siberiana, me encontraba de nuevo en la base de Novosibirsk, sumido en la rutina diaria. Pero el recuerdo de aquel ser inusual y las visiones que compartió nunca me abandonaron. Entonces, una nueva orden llegó, enviándome de vuelta a la vasta y helada estepa. El general Orlov me informó de una serie de anomalías detectadas en una región diferente de Siberia. Mi experiencia previa me convertía en el candidato ideal para liderar esta nueva exploración, acompañado por un nuevo equipo, incluyendo a la talentosa científica doctora Elena Petrova. Partimos hacia lo desconocido. Llegamos a un área donde los instrumentos comenzaron a comportarse erráticamente. Elena, con su equipo de sensores y monitores, detectó fluctuaciones energéticas que desafiaban toda explicación científica. Algo extraordinario estaba sucediendo bajo la superficie helada. Decidimos establecer un campamento base y explorar más a fondo. Utilizando equipos de perforación, abrimos un camino a través del hielo, descendiendo hacia una red de cavernas subterráneas desconocidas. La sensación de estar al borde de un descubrimiento monumental nos envolvía. Las cavernas eran un mundo aparte, llenas de formaciones de cristal y estructuras naturales de belleza inimaginable. Pero también había algo más, símbolos y marcas en las paredes que sugerían la presencia de una antigua civilización. En lo profundo de las cavernas, encontramos lo inimaginable. Restos de una tecnología avanzada, claramente no humana. Era evidente que estábamos ante una civilización que había existido mucho antes de la historia conocida, quizás vinculada al ser que encontré el año anterior. Mientras explorábamos más, comenzamos a sentir una presencia, como si fuéramos observados. Entonces, en una cámara oculta, encontramos lo inaudito. Una criatura en animación suspendida, similar pero no idéntica al ser que encontré antes. Era evidente que no estábamos solos en nuestro viaje a través de la historia de la Tierra. Elena, con su mente científica, estaba fascinada y desconcertada. Las pruebas apuntaban a una conexión entre esta civilización subterránea y la superficie de Siberia. Pero ¿cómo se relacionaba esto con el ser que encontré y sus visiones? Entonces la criatura despertó. Nos comunicó a través de una mezcla de imágenes mentales y sonidos la historia de su especie. Seres que una vez caminaron la tierra junto a los humanos, pero que se vieron obligados a esconderse debido a su diferencia y al miedo que generaban. La criatura explicó que la tecnología encontrada era parte de su legado, una forma de preservar su conocimiento y cultura. Nos pidieron ayuda para preservar lo que quedaba de su civilización, ofreciendo a cambio compartir su avanzada comprensión del mundo. Nos enfrentamos a una elección crítica: revelar estos descubrimientos al mundo, arriesgando la posible explotación o malentendido de esta civilización, o mantenerlos en secreto, preservando su legado y nuestro nuevo entendimiento compartido. Tras una profunda reflexión y discusión con Elena y el equipo, decidimos proteger este secreto. Informamos a nuestros superiores que las anomalías eran inexplicables, pero no representaban una amenaza. La civilización subterránea se convertiría en un misterio custodiado por unos pocos, un pacto silencioso entre especies. De regreso en la superficie miré el vasto paisaje siberiano con nuevos ojos. Sabía que bajo esa capa de hielo y nieve yacía un mundo perdido, un capítulo no contado de nuestra propia historia. Y aunque elegimos guardar el secreto, sabía que este era solo el comienzo de un viaje más grande, una búsqueda continua de entendimiento y conexión en este vasto y misterioso mundo. La Torre de Vigilancia, misterios en Bulgaria.
Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan radical cuando recibí aquella carta del Ministerio de Defensa de Bulgaria. Era un viernes lluvioso de diciembre, y el sobre oficial yacía en mi buzón, empapado, pero aún digno. Dentro, una invitación a unirse a un equipo de investigación en una torre de vigilancia abandonada en la frontera con Turquía. Siempre me había fascinado lo paranormal, lo inexplicable. Años de servicio militar me habían convertido en un hombre práctico, pero en mi corazón persistía un niño curioso y ávido de misterios. Así que, sin dudarlo, acepté. Mi viaje comenzó con un vuelo a Sofía, seguido de un largo trayecto en un viejo jeep militar a través de bosques densos y caminos olvidados. La torre apareció ante mí al atardecer, una estructura imponente y solitaria, recortada contra un cielo rojizo. Al llegar, me presentaron a mi equipo: Iván, un historiador local; Elena, una joven y brillante ingeniera; y Alexei, un veterano con ojos que habían visto demasiado. Juntos, íbamos a explorar, investigar y, si era posible, desvelar los secretos de la torre. La torre era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones abandonadas. Paredes desgastadas por el tiempo, grafitis en caracteres cirílicos, y un frío que se adhería a la piel. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, un sonido nos sobresaltó. Un golpeteo rítmico proveniente de las plantas superiores. Subimos lentamente, linternas en mano, siguiendo el sonido hasta una habitación cerrada. Al abrirla, encontramos un viejo telégrafo aún funcionando, enviando mensajes a un destinatario desconocido. Iván, pálido, nos miró y dijo: «Esto es imposible. Esta tecnología lleva décadas obsoleta». Los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos extraños, objetos que se movían solos, susurros en la noche y una sensación constante de estar siendo observados. Elena, con su mente lógica, intentaba encontrar explicaciones científicas, mientras Alexei parecía cada vez más inquieto. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos, Iván compartió la historia de la torre. Construida durante la Guerra Fría, fue usada para vigilancia y espionaje. Pero había algo más: rumores de experimentos secretos, desapariciones y un proyecto llamado Operación Eco. Una tarde, mientras explorábamos un sótano oculto, Elena dio con una puerta de acero sellada. Tras horas de trabajo logramos abrirla, revelando una sala repleta de antiguos equipos de radio y papeles en desorden. En las paredes, mapas con anotaciones crípticas y fotos de personas con rostros tachados. Entre los documentos, encontramos informes de experimentos sobre manipulación mental, ondas de radio de baja frecuencia y algo denominado Proyecto Voz Silente. Aquello era más grande y oscuro de lo que habíamos imaginado. Esa noche, la torre se llenó de voces, murmullos que parecían venir de todas partes y de ninguna. Alexei, con su experiencia militar, estaba convencido de que eran grabaciones, pero había algo en esas voces que helaba la sangre. Palabras en búlgaro, ruso, incluso en idiomas que no reconocíamos. Mientras intentábamos dormir, un grito rompió la quietud. Corrimos hacia la habitación de Elena y la encontramos en el suelo, temblando, señalando hacia la ventana. Alguien estaba ahí, mirándome, logró decir entre sollozos. Los eventos extraños se intensificaron. Apariciones fugaces, luces en el bosque y una sensación creciente de peligro. Iván, sumergido en los documentos, descubrió la conexión. Todos los sujetos de los experimentos eran soldados o espías desaparecidos en la región. «Están aquí», dijo con voz temblorosa. «Sus mentes, sus recuerdos, atrapados en esta torre, y algo los está utilizando». Nuestra misión había cambiado. Ya no estábamos allí solo para investigar, sino para liberar esas almas perdidas. Trabajando día y noche, logramos descifrar parte del código del telégrafo y comenzamos a enviar mensajes, esperando una respuesta, una señal de que podíamos ayudarlos. Una noche, mientras estábamos reunidos en la sala principal, una voz clara y fuerte resonó desde el telégrafo. Un mensaje en código Morse que, una vez traducido, nos dejó helados. «Ayuda, atrapados, no podemos irnos». Decidimos actuar esa misma noche. Siguiendo los diagramas y anotaciones, ajustamos los equipos de la sala sellada, apuntando a interrumpir las ondas que mantenían atrapadas esas voces. Mientras trabajábamos, la torre cobró vida. Las luces parpadeaban, los objetos se movían,
y las voces se intensificaron en un coro desesperado. Entonces, un estruendo sordo sacudió la estructura, y un silencio absoluto se apoderó de todo. Al amanecer, exhaustos pero vivos, salimos de la torre. El sol brillaba sobre un paisaje tranquilo como si las sombras de la noche nunca hubieran existido. De regreso a Sofía, cada uno de nosotros sabía que habíamos sido parte de algo inexplicable, algo que desafiaba toda lógica. La torre de vigilancia, ahora silenciosa, guardaba sus secretos una vez más, pero nosotros llevábamos con nosotros las sombras y los ecos de aquellos que habíamos liberado. Y así, mi historia termina. Pero la leyenda de la torre de vigilancia en Bulgaria perdura, un misterio esperando a ser redescubierto. La última guardia. Nochebuena en la frontera de Corea. Siempre había pensado que las noches de guardia en la frontera entre las dos Coreas eran las más solitarias del mundo, pero nada se comparaba con la vigilia de Nochebuena. Mi nombre es Min-jun, y esa noche me encontraba solo en mi puesto de observación, mirando a través de los prismáticos hacia la inmensidad oscura que se extendía más allá de la zona desmilitarizada. La noche estaba inusualmente tranquila. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los ecos distantes de lo que parecía ser música. ¿Serían canciones de Navidad?, me pregunté. A pesar de estar en uno de los lugares más tensos del planeta, esa noche, por alguna razón, sentí una paz inesperada. Mi mente comenzó a divagar hacia mi familia. La última vez que los vi fue hace 6 meses, antes de ser asignado a este remoto puesto fronterizo. Recordé las sonrisas, los abrazos, las comidas compartidas. ¿Cómo estarán celebrando ahora?, pensé. De repente mis ojos captaron algo inusual. A lo lejos, en el lado norte de la frontera, una pequeña luz parpadeaba. Era extraño. Esa área solía estar completamente oscura. Con cautela, ajusté el enfoque de mis prismáticos. La luz parpadeante parecía moverse lentamente, acercándose a la frontera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Será un soldado enemigo?, me pregunté. Decidí informar a mi superior por el walkie-talkie. Capitán Lee, hay una luz no identificada acercándose a la frontera desde el norte. Su respuesta fue inmediata. Mantén la posición, Min-jun. No hagas nada hasta que lleguemos. Mientras esperaba, la curiosidad me consumía. La luz se detuvo justo en la frontera. Parecía una linterna, pero no había movimiento alguno que indicara la presencia de una persona. ¿Qué está pasando?, pensaba mientras mi cuerpo se tensaba. Pronto, escuché los pasos apresurados de mis compañeros acercándose. El capitán Lee, junto con 2 soldados más, llegaron a mi lado. Observamos juntos la luz misteriosa. ¿Crees que sea una trampa?, preguntó uno de los soldados. El capitán Lee no respondió. Después de unos minutos de tensa espera, la luz comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez se alejaba de la frontera. Todos suspiramos aliviados. El capitán Lee ordenó: Min-jun, quédate aquí. Nosotros vamos a investigar. Vi cómo se alejaban en la oscuridad, dejándome nuevamente solo con mis pensamientos. Mientras vigilaba, mi mente volvió a divagar. Pensé en mi infancia, en los cuentos de Navidad que mi madre solía leerme. Historias de paz, amor y esperanza. ¿Podría existir algo de eso aquí?, me pregunté. La frontera entre las dos Coreas siempre había sido un lugar de tensión y conflicto. Pero esa noche, por primera vez, me permití imaginar un mundo diferente. Un mundo donde las familias no estuvieran separadas por fronteras políticas, donde los niños pudieran jugar y reír sin el temor constante de un conflicto. Me pregunté si los soldados del otro lado también tendrían familias, sueños y esperanzas. ¿Serían tan diferentes a nosotros?, pensé. La humanidad compartía más similitudes que diferencias, después de todo. Mis reflexiones se vieron interrumpidas cuando el walkie-talkie cobró vida. Era el capitán Lee. Min-jun, regresa al cuartel. Tenemos una situación inesperada. Su voz sonaba diferente, casi emocionada. Al llegar al cuartel encontré a mis compañeros reunidos alrededor de una pequeña caja que había sido dejada en la frontera. Dentro había una tarta de Navidad y una nota escrita en un coreano imperfecto. Por una noche de paz, feliz Navidad. La nota no tenía firma, solo un dibujo de 2 manos entrelazadas, una de cada lado de la frontera. El cuartel se llenó de un silencio reverencial. Algunos de mis compañeros tenían lágrimas en los ojos. Era un gesto pequeño, pero en ese momento significó el mundo para nosotros. Esa noche, compartimos la tarta de Navidad.
Cada bocado era una mezcla de dulzura y sorpresa. ¿Quién habrá sido?, preguntábamos, pero en nuestros corazones sabíamos que la respuesta no importaba. Lo que importaba era el mensaje de esperanza y humanidad que trascendía las fronteras y los uniformes. El capitán Lee levantó su vaso en un brindis, por un futuro de paz y entendimiento. Que esta noche sea un recordatorio de que, en el fondo, todos somos humanos. Todos brindamos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo, una conexión genuina con nuestros desconocidos vecinos del norte. Esa Nochebuena, en la frontera de Corea, no hubo disparos, no hubo conflictos, solo hubo un grupo de soldados, unidos por un momento fugaz de paz y fraternidad. Y mientras miraba las estrellas, no pude evitar pensar que quizás, solo quizás, un futuro mejor era posible. Un futuro donde la última guardia en la frontera de Corea no sería una de vigilancia, sino una de hermandad y paz. En los recónditos y antiguos bosques de Letonia, donde los árboles susurran secretos olvidados y las sombras bailan con el viento, existe una leyenda que ha perdurado a través del tiempo. Es la historia de un joven soldado, Artis, cuya vida cambió para siempre al adentrarse en el corazón de estos bosques misteriosos. Una noche bajo la luz pálida de la luna, un cuervo negro de ojos penetrantes lo llamó hacia un destino desconocido, revelando un mundo donde lo real se entrelaza con lo sobrenatural. Sigue a Artis en su viaje, un camino de descubrimiento y conexión ancestral, donde cada susurro del bosque y cada vuelo del cuervo lo acercan a verdades que desafían la realidad. Adéntrate en el vuelo del cuervo, Bosques de Letonia, una historia donde el miedo y la fascinación se entrelazan en las sombras de lo desconocido. Siempre había sentido una conexión especial con los bosques de Letonia, mi tierra natal, los árboles centenarios, los susurros del viento entre las hojas y los misterios escondidos en sus sombras, siempre habían sido para mí una fuente de fascinación y, a veces, de temor. Pero nada de lo que había experimentado en esos bosques se comparaba a lo que viví durante el otoño de 2020. Cuando me enrolé en un ejercicio militar especial en las profundidades de esos mismos bosques. Mi nombre es Artis, y en aquel entonces era un joven teniente en las Fuerzas Armadas de Letonia. Nos habían asignado una misión de entrenamiento de supervivencia en la región de Kurseme, conocida por sus densos bosques y terrenos complicados. Era el lugar perfecto para probar nuestras habilidades y resistencia. La misión era clara. Debíamos navegar a través del bosque durante 5 días, sin ayuda externa, utilizando solo nuestras habilidades de orientación y supervivencia. Se nos advirtió sobre los peligros naturales, como los animales salvajes y los cambios impredecibles del clima, pero nada nos preparó para lo que realmente encontramos. El primer día transcurrió sin incidentes. Nos adentramos en el corazón del bosque, siguiendo un mapa y una brújula, estableciendo un campamento básico al caer la noche. Fue en la segunda noche cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Desperté en medio de la noche por un sonido perturbador. Un crujido constante, como si alguien o algo se moviera cerca de nuestras tiendas. Agarré mi linterna y salí a investigar, esperando encontrar a uno de mis compañeros, o quizás un animal curioso. Pero no había nada. Lo extraño es que el sonido cesó en cuanto salí de la tienda. Volviendo a mi saco de dormir, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, o quizás el viento moviendo las ramas. Sin embargo, una sensación inquietante se apoderó de mí. Una sensación de ser observado. Al día siguiente, compartí mi experiencia con el equipo, pero lo atribuyeron al cansancio y a los nervios. Continuamos nuestra marcha, y fue entonces cuando vi al cuervo por primera vez. Era un ave enorme, de plumaje negro brillante, que parecía seguirnos desde una distancia. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero a medida que avanzábamos, el cuervo siempre estaba allí, posado en las ramas más altas, observándonos con sus ojos penetrantes. Comenté sobre el cuervo a mis compañeros, pero ellos se burlaron, diciendo que estaba dejándome llevar por supersticiones locales. En Letonia, los cuervos son a menudo vistos como presagios de malos augurios, pero yo nunca había sido una persona supersticiosa. Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor del fuego, escuchamos un sonido que heló nuestra sangre, un grito desgarrador que resonó a través del bosque. Era un sonido humano, o al menos eso parecía. Agarramos nuestras armas y linternas, listos para enfrentar lo que fuera que estaba allí afuera. Buscamos en los alrededores pero no encontramos nada.
El bosque había vuelto a su silencio habitual, como si el grito nunca hubiera ocurrido. La tensión entre nosotros creció. Algunos sugirieron abortar la misión, pero nuestro líder, el capitán Janis, insistió en continuar. Atribuyó el sonido a algún animal, quizás un zorro o un lince, aunque en el fondo sabíamos que no era así. La mañana del cuarto día, encontramos algo que nos dejó sin habla. En un claro del bosque había un círculo de piedras negras, dispuestas de manera que parecían formar algún tipo de símbolo. En el centro había plumas negras esparcidas. Era evidente que no era algo formado por la naturaleza. El capitán Janis ordenó que lo dejáramos tal como estaba y nos alejáramos de ese lugar. Pero la imagen del círculo y las plumas permaneció en mi mente, alimentando una sensación de inquietud que no podía sacudir. Esa noche, decidí mantenerme despierto, vigilando, y fue entonces cuando lo vi. El cuervo, posado en un árbol cercano, mirándome directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No era solo un pájaro. Había algo en su mirada que parecía casi humano. Allí estaba, bajo la luz de la luna, el cuervo observándome con una intensidad que me helaba la sangre. No podía apartar la mirada, hipnotizado por ese par de ojos oscuros que parecían penetrar mi alma. Entonces, el cuervo emitió un sonido, un croar bajo y gutural que resonó en la quietud de la noche. Era un sonido que parecía llevar consigo un mensaje, aunque no podía entenderlo. Incapaz de resistir la curiosidad y el temor que me consumía, decidí seguir al cuervo. Dejé el campamento en silencio, temeroso de despertar a mis compañeros. El ave me guió a través del bosque, sus alas negras destacándose contra el cielo nocturno. No sabía qué me impulsaba a seguirlo, pero algo en mi interior me decía que era importante. El cuervo me llevó a una parte del bosque que parecía más antigua, más salvaje. Los árboles aquí eran gigantes, sus ramas entrelazadas formando un techo casi impenetrable sobre mi cabeza. La luz de la luna apenas se filtraba a través de las hojas, creando sombras danzantes que jugaban con mi imaginación. De repente, el cuervo se detuvo y descendió hacia una formación rocosa cubierta de musgo. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Allí, tallado en la piedra, encontré un símbolo que me resultaba extrañamente familiar. Era el mismo símbolo que habíamos encontrado en el claro, el círculo de piedras con las plumas negras. Mientras observaba el símbolo, empecé a sentir una presencia a mi alrededor. Era como si el bosque mismo estuviera cobrando vida, susurrando secretos antiguos que el viento llevaba a mis oídos. Sentí una mano en mi hombro y me giré bruscamente, esperando enfrentarme a algún enemigo oculto, pero no había nadie. Cuando volví mi mirada hacia el símbolo, el cuervo había desaparecido. Me quedé allí, solo en la oscuridad, preguntándome si todo había sido una alucinación, pero el frío grabado en la roca bajo mis dedos me decía que era real. Regresé al campamento antes del amanecer, manteniendo para mí lo que había visto. Sabía que sonaría como un delirio si intentaba explicarlo. Ese día, mientras continuábamos nuestra marcha, no pude evitar sentir que algo había cambiado. El bosque ya no se sentía como un mero escenario para nuestro entrenamiento. Ahora era un ente vivo, observándonos con una curiosidad que rozaba lo siniestro. En la última noche de nuestra misión, el bosque se desató. Una tormenta se abalanzó sobre nosotros, con vientos que aullaban como bestias enfurecidas, y una lluvia que caía con una fuerza implacable. En medio del caos, volví a escuchar el grito, aquel grito humano que habíamos oído días atrás. Esta vez estaba más cerca, casi al lado de nuestras tiendas. Sin pensarlo, salí a la tormenta, la linterna apenas iluminando mi camino. El grito se repitió, guiándome más adentro del bosque. Luché contra el viento y la lluvia, decidido a encontrar la fuente de aquel sonido. Y entonces lo vi, una figura humana, de pie bajo la tormenta, su rostro cubierto por una capucha. A su lado, el cuervo, posado tranquilamente en una rama baja. La figura levantó la cabeza, y bajo la capucha vi un rostro que me heló el corazón. Era un rostro que conocía, pero al mismo tiempo no. Era mi rostro, pero distorsionado por una expresión de dolor y miedo. El doble me miró directamente a los ojos, y habló con una voz que era la mía, pero al mismo tiempo no. Artis, has despertado al bosque, y ahora debes ser escuchado. La figura se desvaneció ante mis ojos, dejando solo al cuervo, que emprendió vuelo hacia la oscuridad de la noche. Regresé al campamento empapado y tembloroso.
sabiendo que lo que había experimentado cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente regresamos a la civilización. No hablé de lo sucedido esa noche, ni del cuervo, ni del doble con mi rostro, pero sabía que los bosques de Letonia guardaban secretos más profundos y oscuros de lo que jamás había imaginado, y que mi conexión con ellos era algo que aún no comprendía del todo. Desde aquel encuentro en el bosque, mi vida había tomado un rumbo inesperado. No pasaba un día sin que pensara en el cuervo y en el misterioso doble que llevaba mi rostro. Sentía una conexión inquebrantable con esos bosques, una llamada que resonaba en lo más profundo de mi ser. Un año después de aquel ejercicio militar, decidí tomar un permiso de mis funciones y volver a los bosques de Curseme. Necesitaba respuestas, y algo me decía que solo las encontraría allí, en el corazón del bosque que había despertado algo en mí. Llegué a un pequeño pueblo en los límites del bosque, donde alquilé una cabaña rústica. Los lugareños me miraban con curiosidad y algo de recelo. Era evidente que no recibían muchos visitantes, y menos aún militares en busca de misterios en sus bosques. El primer día me adentré en el bosque con solo una mochila, un cuaderno y mi cámara. El aire era fresco y limpio, y el sonido de mis pasos sobre la hojarasca era el único ruido en ese santuario de paz. Pero a medida que me adentraba más, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque parecía más denso, más antiguo, como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un mundo diferente. Empecé a notar señales extrañas, marcas en los árboles que parecían símbolos y huellas que no podía identificar. El cuervo apareció nuevamente, observándome desde las alturas con sus ojos penetrantes. Sentí una mezcla de temor y fascinación. El ave parecía estar guiándome, llevándome más profundamente en el bosque. Al caer la noche, encontré un claro donde decidí acampar. Mientras me sentaba junto al fuego que había encendido, escuché un sonido suave, como el murmullo de voces. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero solo vi los árboles meciéndose ligeramente con el viento. Esa noche tuve un sueño vívido. Soñé con el bosque, pero era diferente, más vivo, casi mágico. En el sueño, el cuervo hablaba con mi voz, diciéndome que debía seguir sus señales para encontrar lo que buscaba. Al despertar, recordaba cada palabra con una claridad asombrosa. Al día siguiente, seguí las señales que el cuervo parecía dejar para mí. Caminé durante horas, perdiéndome en la inmensidad del bosque. Fue entonces cuando encontré la ruina, los restos de lo que parecía ser un antiguo santuario o templo, oculto en lo más recóndito del bosque. Las piedras estaban cubiertas de musgo y líquenes, pero aún se podían ver grabados y símbolos en ellas. Al tocarlas, sentí una oleada de emociones y visiones. Vi rostros y escenas de un pasado lejano. Gente vestida con ropas antiguas realizando rituales y ofrendas. Mientras exploraba la ruina, el cuervo se posó sobre una de las piedras más altas. Me observaba, como si esperara algo de mí. Decidí sacar mi cuaderno y dibujar los símbolos, intentando descifrar su significado. Pasé varios días explorando las ruinas y los alrededores, documentando todo lo que encontraba. Cada noche el cuervo venía a visitarme, y cada noche tenía sueños más vívidos y reveladores. Una noche, soñé que el cuervo se transformaba en un hombre, un anciano con ojos sabios y una voz que resonaba como un eco ancestral. Me habló en un idioma que no conocía, pero de alguna manera entendía. Me dijo que era el guardián del bosque, un espíritu que había vigilado esos parajes desde tiempos inmemoriales. Me explicó que había despertado algo en mí, una conexión ancestral con la tierra y sus secretos. En el sueño el anciano me guió a través del bosque, mostrándome lugares sagrados y enseñándome los secretos de las plantas, los animales y los elementos. Hablaba de un tiempo en que los hombres y la naturaleza estaban más conectados, y cómo esa conexión se había perdido con el tiempo. Pero en mí, esa conexión se había reavivido. Cuando desperté, sentí una claridad y un propósito que nunca había experimentado. Decidí pasar más tiempo en el bosque, aprendiendo y reconectando con esa sabiduría ancestral. Cada día, el cuervo me acompañaba, a veces guiándome, otras veces simplemente observando. Empecé a entender los patrones del bosque, la forma en que los animales se movían, cómo cambiaban las estaciones. También comencé a percibir cosas que antes me pasaban desapercibidas. Pequeñas energías, susurros del viento, el lenguaje sutil de la naturaleza. Un día, mientras meditaba en el claro donde había encontrado el santuario,
Sentí una presencia. Al abrir los ojos, vi a una mujer parada frente a mí. Era una anciana, con un rostro arrugado pero ojos llenos de vida. Se presentó como Mara, una guardiana del bosque, y me dijo que había estado observándome. Mara me habló de cómo los antiguos habitantes de Letonia respetaban y honraban el bosque, y cómo ese respeto se había desvanecido en la modernidad. Me enseñó rituales y cánticos antiguos, y me habló de la importancia de mantener el equilibrio con la naturaleza. Pasé semanas en el bosque, aprendiendo de Mara y del cuervo. Sentía que cada día me acercaba más a una verdad que había estado buscando toda mi vida, una verdad sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodeaba, pero sabía que no podía quedarme en el bosque para siempre. Tenía responsabilidades, una vida fuera de esos árboles antiguos. Mara lo entendió y me dijo que, aunque dejara el bosque nunca me dejaría, siempre sería parte de él. Y él siempre sería parte de mí. El día antes de mi partida, Mara y el cuervo me llevaron a un lago oculto en lo más profundo del bosque. Allí, bajo la luz de la luna, realizamos un ritual de despedida. Mara me bendijo y me dijo que siempre tendría un lugar en el bosque, que siempre sería bienvenido. Al regresar a la civilización me sentí diferente. Sabía que había cambiado, que había encontrado algo en esos bosques que no podía ser explicado con palabras. Continué mi carrera militar, pero siempre guardé en mi corazón las lecciones y los misterios que el bosque me había revelado. Y a veces, en las noches tranquilas, cuando el mundo parece detenerse, puedo escuchar el croar de un cuervo en la distancia, recordándome que hay más en la vida de lo que vemos, que hay mundos y misterios esperando ser descubiertos, si solo nos atrevemos a buscarlos. La emboscada, selvas de Tailandia. Yo, el sargento James Callahan, estaba destacado en una misión de reconocimiento en las densas selvas del norte de Tailandia. Nuestro equipo, una unidad de operaciones especiales del ejército, había sido enviado para investigar informes de movimientos sospechosos en la región, que se rumoreaba estaban vinculados a una célula terrorista clandestina. La humedad era asfixiante, y el aire estaba cargado con el olor de la vegetación podrida y el canto de insectos invisibles. Nuestros movimientos eran lentos y cautelosos, avanzando en formación a través del laberinto verde. Cada uno de nosotros estaba en alerta máxima, sabiendo que incluso el más mínimo error podría ser fatal. Nuestra misión era simple en teoría: recopilar información, evitar el contacto directo y regresar para informar. Pero en la selva, nada es simple. Las brújulas se volvían locas bajo la densa cubierta de árboles, y los mapas parecían inútiles en un terreno que cambiaba constantemente. En el cuarto día, las cosas empezaron a ponerse tensas. Habíamos encontrado huellas y otros signos de presencia humana. No estábamos solos. Esa noche, mientras acampábamos bajo un dosel de árboles gigantes, escuchamos sonidos distantes que no eran de animales. Voces. Risas. Algo se movía allí afuera, algo peligroso. El quinto día, nuestro explorador, el cabo Liam, susurró sobre una sombra fugaz que lo había seguido. Dijo que algo o alguien lo observaba desde la distancia. Sus palabras enviaron una ola de inquietud a través del equipo. Aquella noche, la selva cobró vida con sonidos extraños y aterradores. Ramas crujían bajo el peso de lo desconocido, y susurros fantasmales flotaban en el aire. Cada uno de nosotros tenía la mano en el gatillo, esperando lo peor. Al amanecer del sexto día, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las hojas, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. No estábamos seguros de cuántos eran, pero las figuras oscuras se deslizaban entre los árboles, acechando en las sombras. La emboscada estaba a punto de comenzar. Nos preparamos para el enfrentamiento, pero lo que ocurrió después fue algo que nunca habíamos experimentado. El aire se llenó de un zumbido bajo y constante, una vibración que parecía surgir de la misma tierra. Luego, sin previo aviso, las figuras se abalanzaron sobre nosotros. La lucha fue caótica y brutal. El enemigo, oculto bajo la vegetación, parecía conocer cada rincón de ese bosque. Nos superaban en número y en conocimiento del terreno, pero luchamos con la ferocidad de quienes saben que no hay otra opción. Entre el fragor de la batalla, vi a uno de mis compañeros caer, alcanzado por una ráfaga de disparos. Corrí hacia él, esquivando balas y evitando trampas ocultas bajo la hojarasca. Al llegar a su lado me di cuenta de que estaba gravemente herido. Sin tiempo para pensar, lo cargué sobre mis hombros, tratando de encontrar un lugar seguro.
Mientras me abría paso entre el caos, una explosión cercana me lanzó al suelo. El impacto me dejó aturdido, y por un momento, todo fue un torbellino de sonidos y colores confusos. Luché por recuperar el sentido, sabiendo que cada segundo contaba. Finalmente, logré ponerme de pie y continuar mi camino, llevando a mi compañero herido. La selva parecía un laberinto interminable, cada paso una lucha contra la naturaleza y el enemigo invisible. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. Allí, con la ayuda de otros miembros de mi equipo que habían sobrevivido, establecimos un perímetro defensivo. La lucha aún no había terminado, pero por ahora estábamos a salvo. Mientras vigilaba el perímetro con la espalda apoyada en un árbol gigante, pensé en lo que habíamos enfrentado. La emboscada en las selvas de Tailandia no era solo un enfrentamiento militar, era una lucha por la supervivencia en un mundo desconocido y salvaje. Y mientras la oscuridad comenzaba a caer nuevamente sobre la selva, sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Mientras la noche envolvía la selva, el silencio era ensordecedor. Nuestro perímetro estaba iluminado por una serie de luces de emergencia, creando sombras danzantes en los árboles circundantes. Cada uno de nosotros sabía que la oscuridad ocultaba peligros desconocidos. Mis pensamientos estaban con los compañeros que habíamos perdido, y con los que aún luchaban por sus vidas. El sargento Miller, nuestro médico, hacía lo que podía con los suministros limitados que llevábamos. La gravedad de la situación nos pesaba a todos. Estábamos aislados, heridos y en territorio enemigo. De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Uno de nuestros vigías había sido atacado. Corrimos hacia el lugar solo para encontrar una trampa astutamente disimulada. Era evidente que nuestros enemigos no solo eran numerosos, sino también despiadadamente inteligentes. La noche pasó en un estado de tensa vigilancia. Con el amanecer, decidimos que nuestra única opción era moverse. Permanecer en un solo lugar era invitar a otro ataque. Con un mapa parcialmente útil y una brújula que apenas funcionaba, trazamos un curso hacia lo que esperábamos fuera la civilización. El viaje fue agotador. El terreno era traicionero, y con heridos a cuestas, nuestro avance era dolorosamente lento. Cada paso era una lucha contra el agotamiento y el dolor, pero la determinación de salvar a nuestros compañeros nos mantuvo en movimiento. En el segundo día de nuestra marcha, nos topamos con un río caudaloso. Era demasiado peligroso intentar cruzarlo, así que seguimos su curso, buscando un lugar más seguro para cruzar. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un helicóptero en la distancia. Nuestros corazones se llenaron de esperanza. Encendimos una bengala y la lanzamos al aire, rezando para que nos vieran. El helicóptero se acercó, volando bajo sobre la copa de los árboles. Pero en lugar de la insignia de nuestro ejército, llevaba marcas desconocidas. De repente, una ráfaga de disparos salió de su lado. Era una emboscada aérea. Nos dispersamos, buscando refugio. El helicóptero giró para realizar otro pase, pero antes de que pudiera atacar, un misil tierra-aire lo alcanzó, provocando una explosión que iluminó el cielo. Miré hacia donde había venido el misil, y vi, para mi asombro, un equipo de soldados tailandeses avanzando hacia nosotros. Ellos habían estado siguiendo nuestros movimientos, conscientes de la presencia del grupo terrorista en su territorio. Su llegada no solo nos salvó de un ataque seguro, sino que también nos ofreció la posibilidad de completar nuestra misión. Con su ayuda, pudimos evacuar a nuestros heridos y reagruparnos. Nos informaron de que el grupo que nos había atacado estaba operando ilegalmente en la región, aprovechando la densidad de la selva para ocultar sus actividades. Los días siguientes se convirtieron en una operación conjunta con las fuerzas tailandesas. Con su conocimiento del terreno y nuestro entrenamiento, lanzamos una serie de ataques sorpresa contra los campamentos enemigos, desmantelando su red en la región. Cuando finalmente regresamos a la base, la realidad de nuestra experiencia en la selva de Tailandia empezó a hundirse. Habíamos enfrentado la muerte, sobrevivido a una emboscada y formado una alianza inesperada. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, serían un recordatorio permanente de lo que habíamos pasado. Mientras me sentaba allí, mirando las estrellas, reflexioné sobre la naturaleza de la guerra y el costo humano que conlleva. La selva, con toda su belleza y terror, había sido un testigo mudo de nuestra lucha por la supervivencia y la victoria. Y mientras la brisa nocturna susurraba a través de las hojas, supe que esa experiencia
siempre sería parte de quien soy. La fuerza espectral. Selvas de Papúa Nueva Guinea. La selva de Papúa Nueva Guinea siempre había sido un misterio para mí. Desde niño, leí historias sobre sus densos bosques y las criaturas desconocidas que habitaban en su interior. Ahora, como soldado, estaba a punto de entrar en esa masa verde e impenetrable. La misión era clara: investigar las señales de actividad enemiga reportadas en la zona. Sin embargo, algo en el aire hacía presagiar que nos enfrentábamos a algo más que una simple misión de reconocimiento. Nuestro helicóptero aterrizó en un claro, cerca del río Sepik. El calor y la humedad eran sofocantes. El sargento Martínez nos dio una última revisión antes de adentrarnos en la selva. Éramos un equipo de 6. Martínez, el más experimentado; yo, el especialista en comunicaciones; Jackson, el médico; y 3 soldados más: Anderson, Lee y González. Cada uno de nosotros llevaba equipo para varios días, aunque esperábamos que la misión fuera más corta. Avanzamos durante horas, cortando lianas y esquivando trampas naturales. La selva era un laberinto vivo. Cuando cayó la noche, montamos un campamento improvisado. Los sonidos de la selva eran ensordecedores, pero entre esos sonidos comenzamos a escuchar algo más: murmullos, casi imperceptibles, que parecían venir de todas direcciones. Jackson fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó, claramente inquieto. Martínez nos ordenó mantener la calma y asegurarse de que nuestras armas estuvieran listas para cualquier cosa. Al día siguiente, continuamos nuestra marcha, pero el ambiente había cambiado. Había una tensión palpable en el aire. Al mediodía, mientras cruzábamos un arroyo, Lee gritó. Todos corrimos hacia él. Estaba paralizado, mirando fijamente hacia los árboles. Algo me miraba, balbuceó. No vimos nada, pero el miedo se apoderó de nosotros. Martínez decidió que avanzaríamos con mayor cautela. Sin embargo, no importaba cuán cuidadosos fuéramos, la sensación de ser observados nunca nos abandonaba. 2 días después encontramos algo inesperado: una estructura antigua, oculta entre la vegetación. Parecía un templo olvidado, cubierto de musgo y enredaderas. Martínez decidió investigar. Dentro, hallamos símbolos extraños en las paredes y un aire frío que no parecía natural. Mientras explorábamos, Anderson empezó a actuar de manera extraña, murmurando para sí mismo. De repente, corrió hacia la salida gritando. Lo seguimos, pero cuando llegamos afuera, Anderson había desaparecido. La búsqueda de Anderson nos llevó más profundo en la selva. La comunicación con la base se había vuelto imposible. Estábamos solos. Esa noche González desapareció. Oímos sus gritos y corrimos hacia ellos, pero solo encontramos su arma en el suelo, sin rastro de él. El miedo y la paranoia nos consumían. Jackson estaba al borde de un colapso nervioso, y yo no estaba mucho mejor. Martínez intentaba mantenernos juntos, pero podía ver en sus ojos que también estaba asustado. En la 5ª noche, mientras estábamos reunidos alrededor de una pequeña fogata, ocurrió. Una figura espectral surgió de entre los árboles. Era translúcida, con ojos que brillaban con una luz fría. Nos quedamos paralizados, incapaces de creer lo que veíamos. La figura se movió hacia nosotros, y Martínez reaccionó. Disparó su arma, pero las balas pasaron a través de la figura sin efecto. La criatura extendió su mano hacia él, y Martínez cayó al suelo, inmóvil. Jackson, Lee y yo corrimos. Podíamos escuchar los sonidos extraños persiguiéndonos, pero no nos atrevíamos a mirar atrás. Corrimos hasta que el agotamiento nos venció. Al amanecer, estábamos perdidos, sin idea de dónde estábamos o de cómo regresar. Decidimos seguir moviéndonos, pero nuestra moral estaba por los suelos. Habíamos perdido a la mitad de nuestro equipo y algo sobrenatural nos acechaba. Después de días de caminar sin rumbo, encontramos un pueblo. Estábamos débiles y exhaustos. Los aldeanos nos acogieron y nos cuidaron. A través de un intérprete les contamos nuestra historia. Sus rostros mostraron preocupación cuando mencionamos la criatura que habíamos visto. Nos explicaron que era un espíritu antiguo, protector de la selva. Nos advirtieron que debíamos irnos antes de que oscureciera. Nos dieron provisiones y un mapa para encontrar el camino de regreso a la civilización. El viaje de regreso fue un borrón. La selva ya no parecía amenazante, pero el recuerdo de lo que habíamos experimentado nos perseguía. Cuando finalmente llegamos a la base, nos recibieron con sorpresa y alivio. Habían pasado 3 años desde que dejé las selvas de Papúa Nueva Guinea.
Pero las pesadillas nunca cesaron. Cada noche, las figuras espectrales me visitaban en sueños, sus ojos fríos y penetrantes. Decidí que debía regresar, necesitaba respuestas. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida. Con dificultad reuní un nuevo equipo. Esta vez incluía a un antropólogo, el Dr. Edwards, y a una experta en fenómenos paranormales, la SRA. Kwon. Junto con 2 excompañeros de mi unidad, nos dirigimos de nuevo a la selva. Antes de adentrarnos en la selva, visitamos el pueblo donde habíamos encontrado refugio años atrás. Los aldeanos nos recibieron con cautela. El anciano del pueblo nos contó más sobre la leyenda del espíritu. Era un guardián ancestral, protector de un antiguo secreto escondido en lo más profundo de la selva. Armados con esta nueva información, entramos en la selva. Esta vez, el miedo era una sombra constante, pero nuestra determinación nos impulsaba hacia adelante. Avanzamos hacia el lugar donde habíamos encontrado el templo en nuestra primera expedición. Para nuestra sorpresa, el templo parecía haber cambiado de ubicación, como si la selva misma lo hubiera movido. Dentro, los símbolos en las paredes parecían contar una historia, una advertencia sobre perturbar el equilibrio de la naturaleza. Fue entonces cuando la vimos, la figura espectral. Esta vez, en lugar de miedo, sentí una extraña calma. Kwon intentó comunicarse con ella, pero el espíritu desapareció tan repentinamente como había aparecido. Durante días, seguimos pistas esquivas y signos en la selva. Edwards descubrió que los símbolos en el templo coincidían con una antigua civilización local desconocida. Pero nuestro progreso tenía un costo. Una noche, perdimos a uno de los soldados, arrastrado en la oscuridad por algo que no pudimos ver. La tragedia nos golpeó duro, pero sabíamos que teníamos que continuar. Estábamos cerca de descubrir la verdad. Finalmente, encontramos lo que parecía ser un altar antiguo, oculto en una caverna. Los símbolos aquí eran más claros, hablando de un pacto entre los antiguos habitantes de la selva y el espíritu, un pacto que había sido roto, liberando la ira del guardián. Mientras estábamos en la caverna, el espíritu apareció una vez más. Kwon, usando una mezcla de rituales antiguos y técnicas modernas, logró establecer una forma de comunicación. El espíritu no era malévolo, estaba herido, enojado por la invasión y el daño a su hogar. Nos dimos cuenta de que nuestra presencia allí era parte del problema. El espíritu necesitaba que la selva se dejara en paz, que sus secretos permanecieran sin ser molestados. Con un pesado corazón, decidimos que lo mejor era irnos y asegurarnos de que nadie más perturbara este lugar sagrado. Antes de partir, el espíritu nos mostró visiones de la selva en paz, una promesa de lo que podría ser si se respetaba su santuario. Con esa esperanza, dejamos la selva, esta vez para siempre. De regreso a la civilización, luchamos con nuestras experiencias. Decidimos mantener en secreto lo que habíamos aprendido para proteger la selva y su guardián. Sin embargo, me dediqué a abogar por la conservación de estos lugares sagrados, utilizando mi historia, sin revelar sus secretos, para inspirar a otros a respetar y proteger el mundo natural. Ahora, años después, las pesadillas han cesado. En su lugar, sueño con una selva tranquila, con un espíritu que vaga libre y en paz. Aunque nunca volveré, sé que, de alguna manera, he dejado un pedazo de mí allí, un tributo a la fuerza espectral de las selvas de Papúa Nueva Guinea. Perdidos en el bosque. Una misión militar aterradora. Después de 2 años en el servicio había enfrentado numerosos desafíos y adversidades, desde entrenamientos extenuantes hasta misiones de reconocimiento bajo el implacable sol del desierto. Sin embargo, ninguna de esas experiencias se comparaba con la sensación de inquietud que me invadía en ese momento. Entre las filas, los rumores sobre el bosque susurro circulaban con rapidez. Se decía que otros pelotones habían intentado investigar el lugar en el pasado, pero pocos regresaron y los que lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. Las noches previas a nuestra partida, el campamento estaba inusualmente silencioso. Los rostros de mis compañeros reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. Se contaban historias sobre extrañas desapariciones, sonidos inexplicables y visiones de sombras entre los árboles. Aunque muchos intentaban descartar estos cuentos como simples leyendas urbanas, no podía ignorar la atmósfera pesada que se cernía sobre nosotros. El sargento nos reunió para ofrecer detalles sobre la misión.
Mientras hablaba noté que incluso él, con todas sus batallas y cicatrices, parecía tener un brillo de preocupación en sus ojos. Nos informó que nuestro objetivo principal era investigar y mapear el bosque, intentando encontrar cualquier indicio sobre las desapariciones anteriores. Además, querían que identificáramos cualquier anomalía o actividad inusual. El bosque Susurro, como su nombre sugería, estaba ubicado en una zona remota, alejada de cualquier civilización. Apenas había carreteras que condujeran hacia él, y las imágenes satelitales mostraban una espesura tan densa que parecía impenetrable. A medida que nos acercábamos al punto de entrada designado, el espesor del bosque se volvía más y más prominente, como si la naturaleza misma nos advirtiera de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar, lo primero que me golpeó fue el inmenso y opresivo silencio. En cualquier otro bosque, uno esperaría ser recibido por el melodioso trino de los pájaros, el crujir de ramas bajo los pies de pequeños animales, o incluso el zumbido de insectos. Sin embargo, en el bosque Susurro, nada de eso estaba presente. Era como si la vida hubiera decidido abandonar ese lugar, dejando atrás solo el vacío y la quietud. Parado en el límite del bosque, me tomé un momento para intentar captar algún sonido, pero todo lo que pude oír fue el latido apresurado de mi corazón resonando en mis oídos. Miré a mis compañeros y noté en sus expresiones una mezcla de asombro y preocupación. Algunos intentaban disimular su inquietud, ajustando el equipo o revisando sus armas, pero era evidente que la atmósfera del lugar los afectaba. Los árboles, altos y antiguos, proyectaban sombras alargadas que daban la sensación de que ocultaban secretos oscuros entre sus troncos. Las hojas, aunque parecían intactas, no se movían ni un ápice, como si estuvieran suspendidas en el tiempo. El aire, frío y estancado, no llevaba consigo el típico aroma fresco de la tierra y la vegetación, sino más bien un olor a humedad mezclado con algo que no podía identificar, algo que me puso la piel de gallina. Avanzar dentro de ese silencio sepulcral fue una experiencia desorientadora. Cada paso que dábamos parecía amplificado, y las voces de mis compañeros, cuando ocasionalmente se comunicaban entre sí, sonaban extrañamente distantes, como ecos provenientes de otro mundo. Todo en ese lugar parecía estar diseñado para recordarnos que éramos intrusos en un terreno desconocido y, posiblemente, no deseado. La primera noche decidimos acampar cerca de un claro, el único lugar donde la densidad de los árboles permitía ver un fragmento de cielo estrellado. El fuego que encendimos se reflejaba en los ojos curiosos y cautelosos de mis compañeros. La charla durante la cena fue escasa y limitada a lo esencial. A pesar del cansancio del día, había una tensión palpable en el aire, y muchos evitaban mirar directamente hacia la oscuridad que nos rodeaba. Con el paso de las horas, uno por uno, los miembros de mi pelotón se retiraron a sus tiendas, buscando en el sueño un escape de la opresiva atmósfera del bosque Susurro. Sin embargo, a pesar de mi agotamiento, me costó conciliar el sueño. El silencio del bosque, que ya de por sí era inquietante durante el día, se tornó casi ensordecedor en la oscuridad. Estaba en ese estado entre la vigilia y el sueño cuando un sonido sutil llegó a mis oídos. Era como el susurro de una conversación distante. Traté de descifrar las palabras, de identificar de dónde provenía, pero todo era en vano. En un primer momento, asumí que quizás algún compañero estaba hablando en sueños, una reacción normal considerando la tensión de la misión. Me levanté cuidadosamente, intentando no hacer ruido, y comencé a inspeccionar cada tienda. A la luz tenue de mi linterna, pude confirmar que todos y cada uno de mis compañeros estaban sumidos en un sueño profundo. La fuente del susurro seguía siendo un misterio. El sonido parecía venir de más adentro del bosque, arrastrándose entre los árboles y mezclándose con el silencio. Siguiendo mi instinto, caminé cautelosamente hacia el origen del sonido, pero cuanto más me adentraba, más difuso y distante se volvía, como si el propio bosque jugara un juego de escondidas conmigo. Decidí regresar al campamento, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio. Sin embargo, una cosa era segura: el bosque Susurro tenía secretos, y esa noche me había ofrecido una pequeña muestra de ellos. Pasados 3 días de nuestra incursión en el bosque Susurro, el ambiente entre nosotros se había vuelto aún más tenso. Nuestra comida y agua empezaban a escasear, y la moral del pelotón estaba al borde del colapso. Pero la peor noticia llegó al amanecer del 4.º día. 3 de nuestros hombres, que habían sido enviados a reconocer un posible camino a través del bosque, no regresaron.
La última vez que los vimos fue cuando se internaron en la espesura, con la promesa de volver antes del anochecer. Con los rostros marcados por la preocupación y el cansancio, organizamos rápidamente equipos de búsqueda, siguiendo las últimas coordenadas que habían reportado. Horas de búsqueda en el laberinto de árboles y maleza no arrojaron ninguna pista de su paradero. Las señales de radio no conseguían penetrar el espesor del bosque, y nuestras voces de llamado parecían ser tragadas por la misma naturaleza. A medida que la noche caía, y con ella una densa niebla, la esperanza de encontrar a nuestros compañeros disminuía. Decidimos montar campamento en el mismo lugar, con la esperanza de que al amanecer tendríamos mejor suerte. Sin embargo, esa noche, el bosque parecía aún más vivo. El susurro, aquel que me había perturbado las noches anteriores, volvió con una intensidad que nunca había experimentado. Se sentía como si 1000 voces susurraran al unísono, pero aún así no podía descifrar lo que decían. Despertado por el susurro, salí de mi tienda y, al alzar la vista hacia el bosque circundante, una sensación de terror me invadió. Entre la espesa neblina y las sombras proyectadas por la luna, juraría haber visto siluetas moviéndose. Eran figuras esbeltas y altas que se deslizaban entre los árboles, tan rápidamente que apenas podía percibir sus movimientos. Sus formas no eran completamente humanas, pero tampoco podía identificar qué eran exactamente. Rápidamente alerté a los demás, y todos nos pusimos en posición defensiva, esperando lo desconocido. Sin embargo, tan rápido como las figuras aparecieron, se desvanecieron en la oscuridad, dejándonos en un estado de alerta y confusión. Esa noche nadie durmió. Las horas parecían eternas mientras vigilábamos, esperando que las figuras volvieran. Pero el bosque, con sus secretos y susurros, se mantuvo misteriosamente silente hasta el amanecer. La noche había caído, y una vez más, el inquebrantable silencio del lugar se había instalado. La única luz venía del fuego que habíamos encendido, cuyas llamas danzaban inquietas, proyectando sombras retorcidas en las caras de mis compañeros. Habíamos formado un círculo alrededor del fuego, buscando en su calor y luminosidad un respiro del frío y la opresión del bosque. Estábamos compartiendo raciones de comida y recordando tiempos más simples cuando uno de los soldados, Rodríguez, se puso de pie repentinamente, con los ojos fijos en la oscuridad del bosque. Antes de que pudiéramos preguntarle qué ocurría, señaló y exclamó con voz temblorosa: «Ahí están». Todos nos giramos al unísono, y la visión que nos encontramos fue algo que jamás olvidaré. A pocos metros del límite de nuestro campamento, se encontraban 3 figuras. Llevaban uniformes similares a los nuestros, con las mismas insignias y emblemas, pero ahí terminaban las similitudes. Donde deberían haber tenido rostros, solo había un vacío oscuro y sombrío, como si alguien hubiera borrado sus facciones. Aunque no tenían ojos, sentía que nos observaban con una intensidad inquietante. El aire se volvió gélido, y ese familiar susurro que había estado presente en noches anteriores comenzó a intensificarse. Ahora, no era simplemente un murmullo distante, sino un coro de voces que parecía venir de todas direcciones, llenando el aire y haciéndonos sentir atrapados y vulnerables. Pasaron en un suspenso agónico mientras las figuras permanecían inmóviles, observándonos. Nadie se atrevía a moverse o a hablar. Finalmente, tan misteriosamente como aparecieron, las figuras retrocedieron lentamente hacia la espesura del bosque, desapareciendo entre las sombras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos mutuamente, buscando respuestas en los ojos de los demás, pero solo encontrando reflejado el mismo miedo y confusión. Aquella noche, nos había mostrado una faceta aún más aterradora de sus secretos, y ninguno de nosotros sabía qué esperar a continuación. El consenso entre nosotros era unánime. Abandonaríamos la misión y regresaríamos a la base. Lo que habíamos experimentado en el bosque susurro trascendía cualquier misión militar. Empacamos rápidamente, con la esperanza de que a la luz del día, el bosque sería menos hostil y podríamos encontrar nuestro camino de regreso. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una sensación de desesperanza empezó a asentarse. Los árboles, que al principio parecían familiares, comenzaron a verse idénticos entre sí, como si estuviéramos caminando en un bucle interminable. Los senderos que habíamos marcado para nuestro regreso se habían desvanecido, o parecían llevarnos de nuevo al mismo punto de partida. Después de varios días de marcha constante, el agotamiento y el desánimo se apoderaron de nosotros. La comida y el agua estaban al borde de agotarse,
y las noches en el bosque se volvían cada vez más aterradoras con sus susurros y sombras que nos acechaban. Traté de confiar en nuestra tecnología, pero el GPS mostraba errores continuamente, como si algo estuviera interfiriendo con su señal. Al verificar la brújula, la aguja giraba frenéticamente, incapaz de señalar un norte fijo. Era como si el bosque estuviera jugando con nuestras mentes, desorientándonos y arrastrándonos más profundo en su abrazo oscuro. Los rostros de mis compañeros reflejaban la desesperación y el temor. Algunos murmuraban sobre leyendas antiguas de lugares malditos que atrapan a los incautos y nunca los dejan ir. Otros hablaban de un mal ancestral que residía en el corazón del bosque, alimentándose de la energía de los perdidos. Una tarde, mientras intentábamos descansar y recuperar fuerzas, uno de los soldados afirmó haber oído un río cercano. Decidimos seguir el sonido, con la esperanza de que nos llevara a un área más abierta, o, mejor aún, fuera del bosque. Pero, como todo en el bosque, las cosas no eran lo que parecían, y pronto descubriríamos que este lugar guardaba aún más secretos de los que habíamos imaginado. Pasaron los días y uno a uno, los miembros de mi pelotón empezaron a desaparecer, hasta que solo quedé yo. Una noche, mientras caminaba solo, el susurro se transformó en una voz clara y nítida que decía: «Únete a nosotros». Desperté empapado en sudor en el hospital de la base militar. Me dijeron que me habían encontrado solo, caminando desorientado por el bosque. El pelotón nunca fue hallado, y aunque intenté olvidar, cada noche, cuando todo está en silencio, todavía escucho ese susurro invitándome a unirme a ellos en el bosque susurro, la oscura realidad de los calabozos de experimentación militar. La noche había caído abruptamente, sumiendo el paisaje en un manto de penumbra. El campamento que habíamos montado cerca de la frontera estaba ahora oculto bajo las sombras que lo envolvían todo, dándole un aire misterioso y desconocido. A lo lejos, las montañas se recortaban contra un cielo estrellado, y la luna, apenas visible, no ofrecía suficiente luz para romper la densidad del ambiente. El viento soplaba suavemente, agitando las tiendas y haciendo ondear las pequeñas banderas que habíamos colocado para señalizar nuestro territorio. El único sonido que se oía era el aleteo esporádico de alguna ave nocturna, quizás un búho o un murciélago, cazando en las primeras horas de la noche. Las fogatas, que antes ardían con fuerza, ahora eran apenas brasas que tintineaban con un suave resplandor anaranjado. Los soldados se habían retirado a sus tiendas, buscando refugio del frío y descanso para el día siguiente. Todo parecía tranquilo, y la serenidad de la noche daba una sensación de paz engañosa. Sin embargo, ese silencio profundo y abrumador fue interrumpido de forma violenta. De la nada un eco sordo retumbó en el aire, seguido por los gritos de mis compañeros. Estos no eran gritos de júbilo o de conversación casual, sino de alarma y miedo. Pronto el sonido ensordecedor de los disparos resonó en la noche, creando un caos total en el campamento que, hasta hace unos momentos, yacía en calma. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, antes de que pudiera organizar mis pensamientos o preparar una respuesta a los gritos y disparos, sentí una presión inesperada. Era un golpe seco, rápido y contundente en la nuca, como si un martillo invisible me hubiera golpeado con toda su fuerza. La sorpresa y el dolor me aturdieron, y sentí como mis piernas cedían bajo el peso de mi cuerpo. Un zumbido intenso llenó mis oídos, y todo a mi alrededor comenzó a girar y desvanecerse. Los sonidos de la batalla, los gritos de mis compañeros y el estallido de las armas se fusionaron en un eco distante y distorsionado. Mi visión se tornó borrosa, los colores se mezclaron en una paleta caótica de tonos oscuros y luces brillantes que bailaban ante mis ojos. La sensación de caída fue abrumadora, como si me sumergiera en un abismo interminable, y aunque intenté aferrarme a la conciencia, luchar contra el mareo y la oscuridad que me envolvían fue en vano. El frío suelo se encontró con mi espalda y en ese instante, todo se volvió oscuro. Una negrura total y silenciosa me envolvió, alejándome de la realidad y arrastrándome hacia un limbo incierto. Cuando desperté, el frío del ambiente fue lo primero que noté. Un frío cortante que calaba hasta los huesos y que me hizo temblar involuntariamente. El suelo que estaba bajo mí era de piedra, duro y desigual, y mis mejillas sentían la rugosidad de este. Con lentitud y cierto mareo, intenté levantar la cabeza y observar mi entorno. Estaba en un calabozo,
una celda con paredes de piedra desgastada y techo tan bajo que sentía su opresión. Mis manos, al intentar moverlas, me hicieron consciente de las cuerdas que las ataban firmemente detrás de mi espalda. Estaban amarradas con tanta fuerza que la circulación parecía haberse interrumpido, dejándome con una sensación de hormigueo. Mis intentos por liberarme solo resultaron en dolor y frustración. Al levantar la vista, la penumbra del lugar me permitió distinguir a mis compañeros dispersos por la habitación. Estaban igual que yo, atados y con miradas desorientadas y aterrorizadas. Sus rostros, iluminados por la débil luz que se filtraba por una pequeña ventana enrejada, reflejaban la desesperación de la situación. El aire estaba cargado, no solo de humedad, sino de un pesado silencio solo roto por el goteo constante de agua que se colaba desde algún punto del techo. Las paredes rezumaban humedad, y podía verse el moho que crecía en algunos rincones. Pero lo que más me impactó fue el olor, un olor penetrante a tierra mojada, mezclado con el hedor del sudor y el miedo que emanaba de cada uno de nosotros. Era un olor que hablaba de desesperanza y cautiverio, un recordatorio constante del peligro que enfrentábamos. Pasó lo que pareció una eternidad hasta que la puerta se abrió. Un grupo de soldados, con uniformes desconocidos, entró. A la cabeza venía un hombre de semblante duro y ojos que destilaban crueldad. Comenzaron a hablar en un idioma que no entendía, mientras reían y nos señalaban. Después de un rato, uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó a mí y me mostró una serie de fotos. En ellas, había experimentos que involucraban a humanos, deformidades, cuerpos mutilados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que éramos sus próximos sujetos de experimentación. Las noches en aquel lugar eran eternas. De vez en cuando, sacaban a uno de mis compañeros, y cuando regresaba, si es que lo hacía, no era el mismo. Su mirada estaba perdida, su cuerpo mostraba cicatrices y marcas de tortura. Un día, el líder del grupo enemigo entró al calabozo con un científico. Comenzaron a hablar entre ellos, pero lo que más me llamó la atención fue una especie de jeringa con un líquido oscuro. Se acercaron a uno de mis compañeros, y sin mediar palabra, le inyectaron el contenido. En cuestión de segundos, él comenzó a convulsionar. Sus ojos se tornaron blancos y su piel se oscureció. Estaba claro que tenían un plan macabro para nosotros, algo que iba más allá de la simple tortura. Estaban experimentando, buscando alguna forma de crear supersoldados o tal vez algo peor. La desesperación nos llevó a trazar un plan. Una noche, aprovechando la distracción de uno de los guardias, logramos liberarnos de nuestras ataduras. Con mucho cuidado y sigilo, avanzamos por los pasillos oscuros de la prisión, neutralizando a cualquier enemigo que encontráramos en el camino. Logramos salir al exterior. El aire frío y limpio nos llenó de vida. A lo lejos podíamos ver las luces de nuestro campamento. Sin perder tiempo, corrimos hacia la seguridad. Al llegar, contamos nuestra experiencia a nuestros superiores. Fue difícil para ellos creer lo que estábamos diciendo, pero las evidencias en nuestros cuerpos y las pesadillas que nos perseguían eran prueba suficiente. Bajo la luz del alba, mientras el campamento aún se recuperaba de la sorpresa y el desorden, nuestros superiores comenzaron a trazar un plan de rescate. Sabíamos que el tiempo era esencial, ya que cada minuto que pasaba era un minuto más que nuestros camaradas pasaban en manos del enemigo, expuestos a sus macabros experimentos. Reunimos un equipo de élite, los mejores entre nosotros, expertos en tácticas de infiltración y combate cuerpo a cuerpo. Se les proporcionaron armas y equipo de vanguardia, preparados para enfrentar cualquier eventualidad. Con sigilo, nos acercamos al edificio que albergaba el calabozo, usando la densa vegetación y el terreno rocoso como cobertura. La operación comenzó con una distracción. Un grupo lanzó explosivos en el ala opuesta del edificio, atrayendo la atención de los guardias y dejando el camino libre para nuestro equipo principal. Avanzamos rápidamente, neutralizando a cualquier enemigo que encontráramos en el camino. Las salas estaban llenas de equipos científicos y mesas de operaciones, evidencia clara de los horrores que se perpetraban allí. Finalmente, llegamos al calabozo. El alivio de encontrar a nuestros compañeros con vida fue inmenso, pero el estado en que estaban nos rompió el corazón. Desnutridos, traumatizados y con marcas evidentes de tortura.
Una vez que todos estuvieron a salvo, colocamos cargas explosivas en puntos estratégicos del edificio. Era esencial asegurarnos de que ese lugar de pesadillas quedara reducido a escombros, para que nunca pudiera ser usado de nuevo para tales propósitos nefastos. Al final, mientras las llamas consumían el edificio y el humo oscurecía el cielo, supimos que habíamos eliminado la amenaza. Sin embargo, aunque el peligro físico había desaparecido, las heridas emocionales y psicológicas permanecerían con nosotros. Las cicatrices en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, así como el recuerdo de aquel calabozo y los experimentos que se llevaban a cabo allí, se convertirían en sombras que nos perseguirían por el resto de nuestras vidas.